en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No siente la alabanza, siga adorando y exaltando al Señor. Amén. Hechos 2, del 1 al 4. Leo para ustedes honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El título de este mensaje, bueno, primero le puse viento recio, pero después el Señor puso también en mi corazón viviendo un Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, una vez más delante de tu preciosa presencia, presentando nuestra vida solamente como un vaso, Señor, delante de ti. Porque sabemos, Señor, que eres tú el que conoce nuestros corazones. Y es tu palabra, Señor, la que habla cada día a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, nos exhorta, nos confronta, nos fortalece, nos restaura, nos transforma, aleluya, y va a traer nueva vida a nuestro cuerpo. Aleluya. Puede tomar asiento en esta tarde, viviendo un Pentecostés. Aleluya. Viviendo un Pentecostés. ¿Sabe? Hay algo preocupante que se ha estado viendo en los últimos años, hermano, y es que la iglesia del Señor ha entrado en un conformismo. La iglesia del Señor, hermano, en los últimos tiempos se ha conformado con decir soy salvo, con decir voy los domingos a la iglesia, leo un salmo todos los días, me decía una hermana por ahí, oro antes de acostarme, ayuno quizás una vez a la semana y soy cristiano. Y con eso nos hemos conformado, con eso se ha conformado en los últimos años la iglesia del Señor. Pero la pregunta es, ¿será realmente eso lo que Dios espera de un pueblo que Él ha comprado a precio de sangre? ¿Será realmente eso lo que Dios espera de su pueblo? Aleluya. Vea lo que dice Efesios 1:13. Aleluya. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son o que es las arras de nuestra herencia. Qué lindo. No sé si usted lo ha leído detalladamente. Usted y yo creímos, ¿verdad? Y por eso aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Levante su mano. Amén. Si usted creyó en Él. Amén. Cuando usted escuchó esa palabra, usted creyó en Él y le recibió como su Salvador personal. Y dice que fuimos, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, dice. Aleluya. Y me puse a investigar, hermano, lo que significan las arras. Y dice que las arras, escuche esto, es una garantía, es una señal entregada, escuche qué hermoso, para asegurar el cumplimiento de un acuerdo o de un contrato. ¿Qué son las arras? Una señal, una garantía de un contrato. Pero vea también algo que me llamó la atención. Dice que las arras
garantizan, y aquí es donde yo quiero que usted ponga mucha atención. Cuando se entregan las arras, eso garantiza que ambas partes cumplan con lo pactado. Que ambas partes cumplan con lo pactado. ¿Qué es un pacto, hermano? Una alianza, un acuerdo. Podríamos decir que un contrato, un compromiso. Pero en ese pacto, ambas partes cumplen con una parte. O sea, un pacto no es solo cuando usted se casó, solo usted dijo acepto. Cuando le dijeron en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, ¿verdad que los dos? ¿Por qué? Porque un pacto, hermano, incluye a ambas partes, aleluya. Eso es muy importante que lo tome en cuenta. Cuando usted y yo tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo, fuimos perdonados, fuimos sellados, fuimos redimidos, aleluya. Y el Espíritu Santo vino a sellar nuestro corazón. ¿Y qué hizo Dios? Un pacto, aleluya. Él hizo un pacto, hermano, un nuevo pacto, dice el Nuevo Testamento. Porque ¿cuál era el antiguo pacto? El que el pueblo no podía cumplir. Recuerda que el antiguo pacto eran leyes tan fuertes, hermano, que el que pecaba moría. Era apedreado, hermano, por el pueblo, porque era anatema. Así era antes, hermano, el Antiguo Testamento. Pero dice que en el nuevo pacto venimos a Cristo por la fe en Cristo y somos sellados con su sangre. Aleluya, qué lindo, hermano. Pero, ¿qué es lo que quiero que usted entienda? Un pacto es un compromiso de ambas partes. Él nos ha sellado, sí, con el Espíritu Santo. Él nos limpió, Él nos redimió. Pero usted y yo tenemos el compromiso de vivir conforme al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Usted y yo tenemos el compromiso de morir cada día a esta carne, para vivir para el Espíritu. Ese es el pacto, hermano. Porque ¿sabe qué es lo que quiere la iglesia del Señor hoy en día? Seamos sinceros. Tener cobertura, que Dios me bendiga, que Dios guarde mi familia. Qué lindo un pacto así, hermano, ¿verdad? Cásese y que me mantenga, que me haga esto y yo como una princesa en el sillón viendo novelas. Sí, hermano, así está la iglesia del Señor, aunque no lo queramos entender. Queremos que Dios cumpla su parte del pacto, ya la cumplió en la cruz del Calvario entregando a su Hijo. Pero a nosotros nos corresponde la otra parte del pacto. Corresponder a esa fidelidad, corresponder a ese amor. Porque usted puede casarse y haber dicho sí en el altar, pero si aquella otra persona no quiso ser parte del pacto, entonces ahí es donde tenemos, hermano, que abrir nuestro corazón. En la ley, hermano, dice que todo estaba escrito, ¿en dónde? En tablas. Pero ¿dónde está escrito ahora? En nuestro corazón. Ya lo que dice, qué lindo, Jeremías 31:3. Pero este es el pacto, escuche, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Le daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Entiende el pacto? ¿Ve que hay algo que corresponder? Aleluya. Dice, yo seré a ellos por Dios, pero ellos les serán por pueblo. ¿Qué son las arras? Son una señal de pacto. Y Dios, hermano, como le acabo de decir, ya nos entregó a su Hijo, ya nos entregó al Espíritu Santo, que dice ahí que es la garantía de una herencia eterna. Pero yo le hago la pregunta, y Dios nos hace la pregunta: ¿estamos nosotros cumpliendo nuestra parte del pacto? Pregúnteselo ahí en su corazón, no me diga nada. ¿Estamos nosotros cumpliendo nuestra parte del pacto? Porque muchas veces el pacto se puede quebrantar, como le acabo de decir. Usted pudo haber dicho sí en el altar, pero ¿qué pasa si la otra persona no quiso cumplir con su parte del pacto? Aleluya.
Él es fiel, pero nosotros debemos corresponder a esa fidelidad. Vean lo que dice Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué dice? Y los pongáis ¿por qué? Por obra. ¿Cuál es la parte de nuestro pacto, hermano? Ser hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. No es solamente decir soy cristiano, no es solamente ir a la iglesia, hermano, es ser hacedores de la palabra. Porque esta palabra ya no está escrita en tablas de piedra. ¿Dónde está ahora? En nuestro corazón. Está en nuestro corazón. ¿Saben? Cuando aquella multitud seguía a Jesús, pasó algo. Muchos le seguían, ¿verdad? Pero Jesús les dijo algo muy importante, hermano. Yo quiero que usted se concentre en la palabra, porque hoy el enemigo ha querido como turbarnos, ¿verdad? Pero usted, tranquila, hermana, quédese ahí. Ya bendita anda cuidando la bebé. Quédese ahí sentadita. Lo importante es que usted deje que el Espíritu Santo lo ministre. Es que sabe una cosa, el enemigo es muy astuto. Y él quiere hacer que usted no escuche la palabra. ¿Para qué? Para que su corazón no sea transformado. Él quiere distraerlo con lo que sea, hermano. Y él lo hace. Ve ahora cómo quiso moverse. Él quiere traer distracción, él quiere traer algo para que usted no esté atento a la palabra y no reciba esa transformación que Dios quiere traer. Pero por eso, en el nombre de Jesús, declaramos inoperante en esta tarde toda obra de las tinieblas y todo lo que quiera traer distracción al pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Había una multitud que seguía a Jesús. Pero de aquella multitud, Jesús les dijo algo. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso dijo Jesús, aleluya. Porque algunos dicen, salvo siempre salvo, ya acepté a Cristo en mi corazón, ya no tengo que hacer nada, porque no es por obras. Sí, no es por obras. Él ya derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero ahora usted y yo, aleluya, tenemos que ser fruto agradable delante de Él. ¿Y qué significa la cruz, hermano? Lo hemos dicho varias veces. La cruz significa muerte. Y esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a morir a nuestro yo para realmente cumplir esa parte del pacto? ¿Cuál era el título de este mensaje, hermano? Viviendo un Pentecostés. ¿Está la iglesia viviendo hoy un Pentecostés? Seamos realistas, hermano. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? La mayoría en una tibieza espiritual. ¿Sí? La mayoría quieren actividades, quieren reuniones de mujeres, quieren una iglesia donde se viva una vida social. ¿Sí, hermano? Pero no quieren un compromiso con Dios. Hay una tibieza espiritual en el pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren corresponder a su parte del pacto. No quieren un compromiso con el Eterno. Y es que para que un pacto funcione, tiene que cumplirse de las dos partes. Y no es que el sacrificio de Jesús no funciona así, pero para aquellos que realmente vienen a Él con un verdadero arrepentimiento, con aquellos que realmente quieren tomar la cruz y seguir a Cristo. Porque recuerda que el apóstol Pablo una vez dijo, están predicando un evangelio diferente, ¿sí? La iglesia hoy está viviendo un evangelio diferente. Quiere llamarse cristiano, pero quiere formar parte del mundo, hermano. Quieren llamarse cristianos, pero quieren deleitarse con las cosas del mundo. Sí, hermano. Y eso no es parte del pacto. Eso no es parte de un verdadero compromiso. Como le decía antes, qué lindo
Qué lindo tomar la parte del pacto de bendición, de cobertura, de protección. Hermano, ¿cuántos me ponen mensajitos ahí? Pastora, ore por fortaleza, ore por cobertura, ore por sanidad. Pero mire, hoy, aquí, brillan por su ausencia. ¿Me entiende, hermano? Aleluya. Pero ¿me entiende lo que es la parte del pacto? O sea, un pacto, vuelvo a repetir, es entre ambas partes. Aleluya. Un pacto no puede ser solo de una persona. Un pacto es de dos. Amén. Usted no se casa solito en el altar. Hay otro ahí. Vea, si usted se está casando, seamos así de realistas, y la otra persona no quiere decir acepto, ¿usted se casaría? A ver, usted está en el altar. No se puede. Usted está en el altar. Y el pastor le dice, ahora sí acepta, fulano de tal. Y el otro dice, sí, acepto. Y le acepta. Y si usted ve que se queda duro, sale corriendo, hermano, usted sabe que esa persona no quiere ser parte del pacto. Y así está mucha iglesia de Dios. Así está mucha iglesia de Dios. Quiere que Dios diga el sí, aleluya. Quiere que Dios le guarde, quiere que Dios le bendiga, quiere que Dios le fortalezca. Pero, ¿dónde está nuestra parte? Un pacto es entre dos. Amén. Y aunque estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Necesitamos, hermano, vivir un Pentecostés. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Pero así como Dios le habló a las iglesias, que le dijo, has perdido tu primer amor. Eso es lo que ha pasado con la iglesia hoy en día, hermano. Ha perdido su primer amor. ¿Y sabe por qué se ha dado cuenta? Fíjese en qué usted se deleita durante la semana. Si su deleite es sentarse y ver televisión, si su deleite es sentarse e ir a hacer cosas que este mundo le ofrece, usted ha perdido su primer amor. Porque cuando usted realmente está enamorado de Él, usted se deleita en Él. ¿Y sabe qué es lo que busca? Termina de trabajar y aunque sea el mediodía, no importa, usted pone alabanza y se pone a orar. Al ratito que usted tiene en la tarde, se pone a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es su deleite. Pero usted mismo sabe si está enamorado o no de Dios. Usted mismo sabe si usted ha perdido su primer amor. Revísese en toda esta semana. ¿Cuál fue tu deleite? ¿En qué te deleitaste? ¿En las cosas que el mundo te ofreció? ¿O en las cosas de Dios? Porque ahí nos damos cuenta, hermanos, si realmente somos parte del pacto. El día de Pentecostés dice que sopló un viento recio, un viento fuerte, hermano. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después de ese momento? Mire, esa iglesia primitiva, hermano, no paraba. Aleluya. ¿Cuál era la pasión de la iglesia primitiva? Llevar el evangelio, extender el evangelio. Esa era la pasión de ellos, hermano. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, su única pasión era hablar la palabra, escuchar la palabra, vivir en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque habían sido transformados. Porque el fuego de Dios, las ascuas de fuego, no solamente habían caído sobre sus cabezas, sino que estaban en sus corazones. Aleluya. Ahí estaban esas ascuas de fuego. Y escuche esto, porque hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué significa Pentecostés? No sé si todos saben qué significa el prefijo penta. Penta, ¿lo han escuchado, hermano? Penta viene de 5. El prefijo penta significa 5. Y es que en los judíos se celebra una fiesta, hermano, 50 días después de la Pascua. Ellos celebran la Pascua, que fue cuando salieron, recuerden, de la esclavitud de Egipto, y aquel corderito lo mataron, ¿se acuerdan? Ponían sangre en los dinteles de las puertas. 50 días después, ellos celebraron el Pentecostés, que también esta fiesta judía se llama, bueno, no sé si lo digo bien porque es en hebreo, Shavuot. Shavuot se llama esa fiesta judía, hermano, o Pentecostés.
Pero ¿sabe por qué celebran esa fiesta? Porque exactamente 50 días después de la Pascua fue que Dios les entregó las tablas de la ley. Y eso es lo que ellos celebran como el Pentecostés. Pero aquí hay algo más interesante, espérense. Porque la palabra del Señor es tan hermosa, hermano, que tiene ese hilo conductor. Y desde que empieza hasta que termina, todo está trazado perfectamente. Y Dios dijo, esto es un símbolo de lo que ha de venir. O sea, lo que se celebró en el Antiguo Testamento era un símbolo de lo que había de venir. ¿Cuál es nuestra Pascua? Jesús. El Cordero inmolado, hermano. El que nos limpió, nos redimió. ¿Y sabe qué pasó 50 días después de la resurrección de Jesús? Estaban 120 en el aposento alto. No sé si usted entiende, aleluya. Lo que el pueblo judío celebraba como Pentecostés era que se les había entregado las tablas de la ley, la Torá. Pero exactamente 50 días después de que Jesús resucitó, a ellos se les entregó el Espíritu Santo. Ya no estaba en tablas de piedra, ahora estaba en sus corazones, aleluya. Ya no estaba en una montaña en el Sinaí, ahora estaba sobre aquellas vidas que recibieron aquel fuego, aleluya. Yo no sé si usted lo va a entender. Ese Pentecostés en el Sinaí fue cuando la mano de Dios escribió en esas tablas de piedra, pero ahora le escribió en nuestro corazón. Los judíos celebran este Pentecostés, hermano. De hecho, se dice que eso es lo que estaban celebrando ellos ahí, el Pentecostés, porque los judíos celebran ese Pentecostés 50 días después de la Pascua. Y por eso estaban ahí reunidos, aleluya. Pero vea qué precioso. En esa fiesta que ellos hacen, ellos celebran que se les entregaron los mandamientos, que se les entregaron los estatutos, y ellos se regocijan, hermano. Ellos hacen acción de gracias. ¿Y sabe qué es parte de esta fiesta? Entregar las primicias. Parte de la fiesta del Pentecostés es entregar las primicias. ¿Y qué eran las primicias? Cuando el pueblo entregaba lo mejor de su tierra, de su ganado, y ellos lo hacían, hermano, para honrar a Dios. ¿Qué entregaban ellos? Lo más preciado, lo primero, el primer corderito, hermano. Ellos entregaban lo selecto, lo primogénito, lo mejor. Y aquí es donde quiero ir, hermano. El Pentecostés, donde los israelitas celebraban que Dios les había dado la ley, que Dios sería su Dios, aleluya. Era un momento donde ellos presentaban las primicias. Y aquí Dios nos está hablando claramente. No estoy hablando de primicias materiales, por si alguien en su mente ya está divagando. No, hermano. ¿Se quiere vivir un Pentecostés? Entregue las primicias. ¿Las primicias de qué? De mi tiempo. ¿Las primicias de qué? De mi adoración, de mi alabanza. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermano, para alguna actividad sí madrugamos o para ir a trabajar? Y a veces nos podemos levantar un poquito más temprano para hablar con Dios, pero no, las primicias son para dormir o para revisar el celular apenas me levanto. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios tenga misericordia, porque si queremos vivir un Pentecostés, necesitamos entregar las primicias. Y las primicias es entregar lo mejor. Las primicias, hermano, es entregar nuestra vida, como dice su palabra en Romanos, como un sacrificio santo, puro y agradable delante de Él. ¿Estamos cumpliendo nuestra parte del compromiso o solo esperamos que Dios cumpla su parte? Que Dios derrame su fuego. Queremos ver su gloria. Sí, qué lindo, hermano. Cuando cantamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Queremos ver su gloria, sí, amén. Queremos ver su gloria, queremos ser revestidos de su poder. Pero ¿qué estamos entregando nosotros? ¿Cuál es nuestro compromiso con Él? Porque yo quiero que a usted esto le quede claro.
En un pacto hay dos partes, aleluya. Y para que ese pacto se cumpla en ti, tú debes entregar tu parte también. Tú debes entregar ese compromiso, aleluya. ¿Qué primicia le estamos dando a Dios? Si usted puede ir conmigo ahí a Malaquías 1, el 6 y el 8, amén. Dice la palabra del Señor, escuchen. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O cuando ofrecéis el enfermo, ¿no es malo? Aquí está el Señor hablando, hermano. Y quizás usted dice, bueno, pero está hablando a los sacerdotes. ¿Y qué somos usted y yo? Reyes y sacerdotes, su palabra lo dice, hermano. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero necesitamos decirle, Señor, aquí está mi vida. Necesitamos salir de esa tibieza espiritual. Necesitamos que nuestra copa esté rebosando, rebosando, hermano, rebosando, aleluya. Y para que haya aceite en la copa, hay un aceite que obtener. ¿Se acuerdan lo que significa Getsemaní? Exprimido. Esas aceitunas tienen que ser machacadas para sacar el fruto del olivo, para obtener ese aceite fresco, hermano, para darle esas primicias a Dios, esa relación con Dios. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Ahí en su corazoncito, peces. ¿Cuáles son las primicias de mi vida, de mi corazón, de mi relación con Él? ¿Cómo están esas primicias? Porque las primicias es entregar lo mejor. Lo mejor, es una entrega absoluta, aleluya. Si queremos realmente ser parte de ese pacto. El Pentecostés es la llenura del Espíritu Santo. Y Él lo ha prometido, hermano, pero ¿para quiénes? Para aquellos que estén dispuestos a entregarlo todo, aleluya. Para aquellos que quieran darle esa prioridad a Dios. Para aquellos que quieran decirle, Señor, quiero que seas el primer lugar de mi corazón. Porque esas son las primicias. Darle lo mejor a nuestro Dios. Porque Él no puede llenarte por completo si hay otras cosas ahí que están estorbando. Él quiere llenar a su pueblo, hermano, pero cuando viene a derramar su gloria, Él encuentra un montón de cosas más ahí que no permiten, aleluya, que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura, pero ¿qué es lo que va a llenar Él? Vasos limpios, vasos puros, aleluya. Aquellos dispuestos a entregar esas primicias de su corazón, esas primicias que se entregan por acción de gracias, hermano, no porque nos lo piden, sino por amor. Porque cuando usted ama a alguien, usted entrega todo, ¿por qué? Por amor. A no ser que sea un amor interesado, que ya eso es otra cosa. Y por eso muchos dicen sí en el altar, hermano, aunque usted no lo crea, todos sabemos. No podemos tapar el sol con un dedo, como dicen. ¿Cuánta gente se casa por interés, hermano? Sí, mucha gente, ¿verdad? Para obtener el beneficio de la otra persona. Pero usted y yo no queremos ser parte del pacto con Dios por interés. Dígale, Señor, yo quiero ser parte de ese pacto contigo porque te amo. Yo quiero ser parte de ese pacto contigo porque eres todo para mí. Yo quiero ser parte de ese pacto contigo porque realmente quiero decir sí, acepto, aleluya. Quiero tener un compromiso contigo, aleluya. Podemos decirle eso con nuestro corazón al Señor, aleluya. Que realmente lo hagamos por amor. La
las primicias ya fueron entregadas. Vea lo que dice 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Dios ya nos entregó su primicia. Ya Dios nos entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora, ¿quién tiene que entregar esas primicias? Usted y yo. Vean lo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Entiende? Aleluya. Ella entregó la primicia. Jesucristo, el Cordero inmolado, nuestra Pascua. Pero ahora usted y yo somos primicias para Él. Ahora usted y yo tenemos que entregar lo mejor, aleluya. Ahora usted y yo tenemos que entregar nuestra vida como esa primicia delante de Él. El pueblo de Israel celebraba el Pentecostés porque se le había entregado la Torá. Se le había entregado las tablas de la ley. Y celebraban un pacto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Qué lindo! Ellos celebraban este pacto en el Pentecostés. Dios soy yo con su misma mano, hermano. La Biblia lo dice, ahora lo vamos a ver. Con su misma mano Él escribió aquellas tablas. Imagínense. Él puso su sello, su escritura. Yo me imagino qué letra más preciosa, hermano. Aleluya. Él selló aquellas tablas de piedra en el monte Sinaí. Pero ¿se acuerdan lo que pasó? No sé si usted se acuerda. Cuando Moisés estaba en el monte, ¿qué empezó a ocurrir con el pueblo? Bueno, no sé si era reloj en ese tiempo, hermano. Pero ellos comenzaron a decir, me imagino que se guiaban por los soles y las lunas como lo hacían antes. Y ellos empezaron a ver qué raro. Moisés no baja. Se tarda mucho. 40 días estuvo arriba, hermano. Imagínense. 40 días ayunito, ¿verdad? Ahí estuvo, hermano. Y el pueblo empezó a decir: ¿cómo tarda Moisés? ¿Cómo tarda? Qué raro, no baja. ¿Y qué empezó a hacer el pueblo? ¿Se acuerdan? Un becerro de oro. Desastres. Empezaron a corromperse. Empezaron a irse tras otros dioses. Empezaron a adorar y a danzar al frente de aquel becerro de oro. Y así está mucho pueblo de Dios. Tienen por tardanza, hermano, la venida del Señor. ¿Sí? Muchos dicen: ay, es que ya hace más de 2000 años. ¿Será cierto eso que Él vendrá? ¿Será cierto? Ay, yo no creo. Sí, hermano, a un pueblo de Dios le tiene por tardanza. ¿Y sabe por qué le aseguro que le tienen por tardanza? Porque si no, su vida fuera diferente. Porque si tuviéramos la seguridad de que Él viene en cualquier momento, muchas cosas que haríamos no las haríamos. Porque sabíamos que en cualquier momento viene el Señor. Seamos sinceros. Si usted abre su teléfono y ve algo indebido, es porque usted le tiene por tardanza. Si usted se deleita en las cosas del mundo, es porque usted lo tiene por tardanza. Porque si usted supiera y tuviera la convicción de que en ese momento Él puede venir, usted no haría esas cosas. Usted no se iría tras otros dioses. Pero la iglesia del Señor, hermano, se ha ido tras dioses de este mundo. El entretenimiento, todo esto, hermano, ese teléfono que si estuviera allí Ávila vivo, seguro le diría la pantalla del diablo, como le decía el cajón del diablo, hermano. ¿Sí? Hay cosas que edifican, pero si usted no tiene la sabiduría de Dios, pueden hacer que usted se pierda. Escucha, hermano, cuidado, cuidado. Si usted usa su teléfono para cosas que no son de edificación para su vida espiritual, y aunque usted diga quizás son cosas buenas, pero no le están edificando, usted no está lleno del Espíritu Santo. Porque usted está ocupando deleitarse con cosas que no son el verdadero Dios. Son dioses de este mundo, son ídolos de este mundo, hermano.
Y si usted hace eso es porque usted tiene a Dios por tardanza. Así estaba el pueblo de Israel. Empezaron a decir, Moisés no baja. Qué raro, ¿dónde estará? Hagamos estos dioses. Y cuando eso empezó a pasar, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, baje mejor. Ya Dios sabía lo que estaba pasando. Moisés estaba ahí tranquilo en la presencia de Dios, pero Dios le dice, baja, el pueblo se ha corrompido. Y dice la Biblia, hermano, que Moisés baja y trae aquellas tablas en sus manos. Trae las tablas de la ley que en Éxodo 32:16 dice, ya qué precioso, que eran obra de Dios y la escritura era escrita por el dedo de Dios. Aleluya. Pero cuando Moisés llegó al campamento, ¿qué pasó, hermano? Él vio aquel becerro, él vio aquella gente danzando al frente de aquel Dios que habían hecho. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Quién se acuerda? Tomó las tablas, hermano. Dice que Moisés se encendió en ira y tiró aquellas tablas y se quebraron. Aquellas tablas eran el pacto de Dios con su pueblo, pero ahí fue quebrantado. ¿Qué quebrantó el pacto? La actitud del pueblo. Dios sí hizo un pacto, lo selló con su propia mano, pero el pueblo no quiso ser parte del pacto, y aquellas tablas fueron quebradas, el pacto fue quebrantado, hermano. Y Moisés le dijo al pueblo, dice la palabra en Éxodo 32:26, quien está por Jehová, júntese conmigo. O sea, le dijo, decidan, los que están con Dios, júntense conmigo. Aleluya. ¿Sabe? Yo no sé cómo está tu relación con Dios, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Solo Dios conoce tu corazón, solo Dios sabe si tú en la mañana le das esas primicias a Dios, si lo primero que haces es levantarte y doblar tus rodillas y decirle gracias, Señor, porque este día tengo una nueva oportunidad para honrar tu nombre. ¿Será eso lo que le decimos al Señor? Aleluya. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? Pero sabe, esa misericordia de Dios es tan grande que ¿sabe qué ocurrió? Usted lo sabe, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, alisa otras 2 tablas de leña. Vea lo que es la misericordia de Dios. Después de que el pueblo lo negó, después de que el pueblo le dio la espalda, Él le dijo a Moisés, alisa otras 2 tablas y sube de nuevo al monte, aleluya, y yo volveré a escribir en ellas mi palabra, mi ley, aleluya. Si se lo van a hacer, se lo más fuerte que para el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios es un Dios que nos da una nueva oportunidad. Un Dios que quiere realmente tener ese pacto con su pueblo. Pero Él quiere, hermano, que despertemos, aleluya. Él quiere que usted y yo experimentemos ese Pentecostés, ese sentir de ese viento recio, aleluya, que llenó aquella casa, hermano, aleluya. Eso que nos capacitó, eso que le dio las fuerzas, eso que nos llenó de pasión para llevar su palabra a todo lugar, aleluya. Qué lindo es el Señor. Yo quiero que usted entienda algo. Hay que vivir un Pentecostés. Esto no es algo ocasional. Esto no es que qué lindo, voy a una vigilia y Dios me llena y experimenté un Pentecostés. Voy a un culto y Dios me llenó. Sí, hermano, hay que congregarse, hay que buscar a Dios. Pero el Pentecostés no es algo ocasional. Es algo que continuo. ¿Cómo tenía que estar el altar? Continuamente esa llama. Continuamente esa llama, aleluya. Esa llama no podía apagarse, hermano. Esa llama tenía que arder continuamente.
Porque cuando realmente nos llena, cuando realmente nos inunda, nosotros solo queremos deleitarnos en su presencia. Solo queremos deleitarnos en Él, aleluya. Cuando usted realmente está lleno de Él, hermano, usted se da cuenta lo que es vivir la plenitud de Cristo. Ya usted no ocupa lo de este mundo, hermano. Ya usted no le llama la atención. Un bailongo no le llama la atención. Se reúnen a tomar licor, usted ya solo le llama la atención, hermano. Aunque su familia esté ahí reunida, usted no forma parte de eso. ¿Por qué? Porque usted se deleita en el Señor. Por eso necesitamos, hermano, necesitamos urgentemente que la iglesia de Dios viva un constante Pentecostés. Que esa gloria constantemente nos inunda. Pero ¿cómo vivimos un Pentecostés? Entregando ¿qué? Nuestras primicias. Nuestras primicias. Cierre sus ojitos a ver dónde usted está. Dios quiere llenarte, sí. Dios quiere que tu copa rebose, sí, hermano. Y es necesario. ¿Sabe por qué? Porque si el aceite escasea y viene el esposo, aleluya, no podremos entrar a las bodas. Es necesario, hermano, aleluya. Es necesario, mi alma te adora, Espíritu Santo, que nuestra vida constantemente experimente un Pentecostés. Póngase en pie en esta tarde, aleluya. Y más, Padre Celestial, aquí estamos, Señor.